Igualmente, diputado Ramírez Aguilar, le aviso cuando llegue a los 10 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, compañera diputada. Buenas tardes, pueblo costarricense y compañeros y compañeras. Al día de hoy, el gobierno PAC nos propone un recorte porque se comprometió con la fracción social cristiana, y ese recorte es el mismo al que nosotros en el Frente Amplio nos opusimos cuando se presentaron las mociones por contener recortes a programas sociales y educación. Aquí tenemos que hablar de coherencias e incoherencias políticas para referirnos en este caso al segundo presupuesto extraordinario. Hablamos de coherencia en el caso del Frente Amplio cuando actúa con total responsabilidad, porque dijimos en la discusión del presupuesto ordinario, esa que se convirtió en una fatal maratón de recortes, que nos oponíamos totalmente al recorte de recursos destinados a educación y programas sociales vitales. En esa línea hicimos una propuesta responsable de rebajas en rubros no vitales para aportar el problema del déficit fiscal sin erosionar la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones sociales básicas y vitales. Y seguimos siendo coherentes porque ahora denunciamos en este plenario que el segundo presupuesto extraordinario que envía el gobierno del PAC pretende quitarle 12.000 millones de colones al Ministerio de Educación, fundamentalmente recortando la transferencia destinada a las juntas de educación para la construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa, y recortando más de 2.000 millones de colones a la transferencia destinada a la Fundación Omar Dengo. Y la coherencia sigue siendo signo nuestro porque fuimos la primera fracción en levantar la voz cuando las demás fracciones legislativas intentaron recortar el presupuesto que por ley deben destinarse al PANI. Lo hicimos público y denunciamos este intento. ¿Y por qué hoy denunciamos, levantando la voz ante el intento del Poder Ejecutivo del PAC de recortar más de 6.300 millones de los recursos que por ley le debe destinar al PANI? El Patronato Nacional de la Infancia, según la ley 7648, debe recibir cada año el 7% de lo recaudado el año anterior por concepto del impuesto sobre la renta. El incumplimiento sucesivo de los gobiernos anteriores llevó a nuestro compañero diputado José María Villalta a presentar una demanda contra el Estado por incumplir con esta transferencia legalmente establecida, y el Tribunal Contencioso Administrativo le dio la razón e insistió en la obligación por parte del gobierno central de presupuestar la transferencia aludida antes. Considerando que los ingresos por concepto de los impuestos sobre ingresos y utilidades determinado en la ley del impuesto sobre la renta fue más de 1 billón de colones, para el PANI debería presupuestarse aproximadamente 70.000 millones de colones. No obstante, el gobierno del PAC solo presupuestó poco más de 32.000 millones de colones en el presupuesto ordinario. Aquí hubieron intentos por reducir ese monto. Aún más, dichosamente fueron intentos fallidos finalmente. Pero ahora el propio Poder Ejecutivo nos propone quitarle más de 6.300 millones de colones al PANI, aumentando la intensidad con la que se incumple con lo establecido por la ley 7648. Nos opusimos al recorte de recursos destinados al ICODER, al IAFA, al Museo de Arte Costarricense, al Centro Nacional de Música, al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, y lo volvemos a hacer, porque lo nuestro no es un cálculo politiquero, sino el compromiso con el arte, con la educación, con el deporte y en general con la construcción de un Estado fuerte y eficiente, capaz y eficaz. Pero ahora hablamos de la incoherencia. Hablemos de la incoherencia de la fracción de Liberación Nacional, esa fracción que fue soporte de primera línea en la maratón recortista, esa fracción que desdeñó nuestra insistencia en la necesidad de analizar los recortes más allá de los montos agregados, y nuestra insistencia en analizar en detalle los rubros recortados y sus implicaciones para el pueblo costarricense. La fracción del propio partido que produjo el aumento del déficit a partir del tercer año de gobierno de Óscar Arias Sánchez y que lo profundizó durante el gobierno de Laura Chinchilla. Esa misma fracción hoy hace hincapié en la necesidad de analizar rubro por rubro los recortes contenidos en el segundo presupuesto extraordinario. Así fue indicado hoy en la Comisión de Hacendarios, y como lo indiqué también yo
Me alegró mucho, nos alegró el Frente Amplio, que al menos ahora sí se considera necesario trascender el recortismo sin análisis reposado y que ahora sí pretendan que revisemos con detalle los rubros afectados por el recorte propuesto por el gobierno del PAC y que ojalá esto se repita para el análisis presupuestario de fin de año. Sin duda, aquí ya aparecen las incoherencias y son obvias. Cuando fueron gobierno, nunca se interesaron por el equilibrio fiscal. El año anterior, siendo oposición, se anotaron a una maratón recortista que no necesitaba análisis detallado, supuestamente fundamentada en su regia responsabilidad fiscal. Y ahora vuelve a moverse el viento y dejan de lado el afán recortista y prefieren el análisis reposado. Y se suman más incoherencias, porque los mismos que callaron y apoyaron mociones que recortaban recursos a la educación costarricense y al Patronato Nacional de la Infancia, esos mismos que callaron y apoyaron en esa ceguera recortista, hoy se levantan la voz en defensa del presupuesto de instituciones como el PANI. Curioso, pero aún más incoherente, porque antes no le consultaron al PANI cuando aprobaron mociones que le recortaban estos mismos montos durante la discusión del presupuesto ordinario. ¿Qué cambió entre aquel momento y este? ¿O ha ocurrido un veloz recambio ideológico en el Partido de Liberación Nacional? ¿O las causas de ese cambio de posición obedecen a otros intereses no revelados? Son dudas que nos surgen. Pero también impresiona la incoherencia del PAC. Los mismos que defendieron el presupuesto ordinario original, hoy nos dicen que no hay mayor problema en recortar. O nos mintieron antes, o nos mintieron ahora. El año anterior presupuestaron de más, o ahora, ante las presiones de algunas fracciones, presupuestan de menos, tan solo para corresponder a las presiones. No toda la propuesta de recortes que ha presentado ahora es mala. En el Frente Amplio somos una izquierda con responsabilidad macroeconómica como bandera y comprendemos la necesidad de eliminar gastos superfluos para evitar presiones sobre los gastos sustanciales y necesarios para el buen vivir de nuestra nación. Pero la responsabilidad macroeconómica para la izquierda es más que el fiscalismo ciego, es más que eso. Porque ser responsables implica hacerlo tanto con las finanzas públicas como con la cobertura de los programas sociales vitales. Y por este motivo no apoyamos el recorte de recursos destinados a educación y a programas sociales vitales. Respecto al recorte de 12.000 millones a educación que propone el PAC, podemos extendernos, dada la importancia innegable de la inversión en educación. El artículo 78 de nuestra Constitución Política establece que en este año deberíamos dedicar a educación un 8% del PIB, que según los datos del Banco Central de Costa Rica, alcanzaría la cifra de 29,74 billones de colones. Así, para este año, en cumplimiento con el mandato constitucional, el gobierno debería dedicar a la educación un monto no menor a 2,38 billones de colones. Pero, en el presupuesto ordinario que aprobamos el año pasado, al MEP se le presupuestó solo 2,20 billones de colones, 178.000 millones de colones menos de los que establece nuestra Carta Magna. Y eso considerando que los intentos de recorte de algunos y algunas compañeras y compañeros diputados no fructificó dichosamente. Ahora bien, encontramos, no sin sorpresa, que en este presupuesto extraordinario y modificación del ordinario que acá analizamos, el gobierno pretende reducir más de 12.000 millones el presupuesto dedicado a educación. Es decir, el gobierno que incumple el mandato constitucional ahora nos propone incumplir dicho mandato con mayor intensidad. El gobierno al cambio no cambia. No cambia porque este mismo incumplimiento se lo reclamamos a los gobiernos anteriores, tan ufanos en vanagloriarse por la reforma constitucional del 2011, pero tan incapaces siempre de cumplir con el mandato, con este mandato vital para el buen vivir de cualquier nación. En fin, queda clara nuestra coherencia y queda clara la incoherencia del Partido de Liberación Nacional y del propio partido de gobierno. Coherentes, en el Frente Amplio propusimos un conjunto de rebajas responsables sin afectaciones a programas sociales. Incoherente, la bancada de Liberación Nacional ya no opta por la maratón de recortes y prefiere ahora sí analizar con detalle las posibles afectaciones de los recortes. Incoherente también el PAC,
que ante las presiones prefiere la vía más fácil, recortar los recursos destinados a mejorar las escuelas, incumpliendo un mandato constitucional, recortar los recursos destinados a nuestra niñez, incumpliendo con nuestra legislación, recortar los recursos destinados a museos, sinfónicas. Pero ¿por qué no se atreve a recortar gastos superfluos en mobiliario, en actividades protocolarias, en viajes? ¿Por qué prefiere recortar los recursos de educación y programas sociales y no construir una institucionalidad responsable con las finanzas públicas? Sí es posible recortar con responsabilidad, pero recortemos lo superfluo, recortemos recursos superfluos del CINDE, a la IS, recortemos los recursos que utiliza el Poder Judicial para comprar autos de lujo totalmente innecesarios, recortemos los recursos que se filtran hacia consultorías sin resultados, recortemos los presupuestos destinados a la publicidad sin trascendencia, recortemos esas partidas destinadas a comprar obras de colección, recortemos las transferencias a la Iglesia Católica, injustificadas y contrarias a toda lógica moderna secular. Prioricemos y recortemos los presupuestos destinados a bienes duraderos que nunca se ejecutan. Pero no recortemos por la pura regla del equilibrio fiscal, sino para fortalecer el Estado y su capacidad de influir de forma eficiente en beneficio del pueblo costarricense. El nuevo gobierno griego de izquierda ha dado una muestra clara de que cualquier intento de reequilibrar las finanzas públicas debe proteger los programas sociales y la provisión universal de servicios básicos, y que es posible rebajar gastos absurdos para fortalecer los gastos necesarios. Y termino. Así, nuestra posición no cambia de veleta. Es la misma que con respeto hemos sostenido. Aceptamos recortes que no afecten programas sociales y la capacidad del Estado para cumplir con los derechos de los y las ciudadanas, y no aceptamos que el fiscalismo ciego nos conduzca a debilitar nuestra educación pública, nuestra atención a la niñez, nuestros programas culturales. Lo dijimos antes, lo reiteramos ahora con coherencia y sin vaivenes politiqueros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.